Así es, cada martes tenemos nuestra sección de salud, así que si ustedes además quieren proponer algún tema, lo pueden hacer a través de las redes sociales y también pueden hacer las preguntas para nuestro querido buen doctor que ya está con nosotros, Juan Carlos Said. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido, un gusto tenerte acá en el estudio. Hola, Andrea, gracias por compartir de nuevo, así que feliz como siempre estar acá hablando de la contingencia y la actualidad en medicina. Bueno, hoy día queríamos hablar de las amenazas, ¿no? Estos virus que vuelven a aparecer en el mundo y principalmente queríamos hablar hoy sobre la poliomielitis, ya que las autoridades sanitarias del Reino Unido anunciaron la detección del virus que provoca la poliomielitis en diversas muestras tomadas en los alcantarillados de Londres, ¿no? Y esta enfermedad, de hecho, en ese país se consideraba erradicada desde el año 2003. Ahora, para poner un poquito en contexto, acá en nuestro país está erradicado, o sea, no hay casos desde 1975, y en América Latina el último caso se detectó en Perú en 1991, y de hecho en 1994 la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis declaró la inexistencia de esta enfermedad para toda América. ¿Qué está pasando ahora? Sobre todo, ¿no? Vemos cómo empiezan a aparecer distintos virus. Bueno, la viruela del mono, si bien es distinta a la viruela, pero que también estaba erradicada en Chile, ¿no? Empiezan a aparecer. Es importante esta noticia y entender si es que puede ser otra amenaza de la que ya estamos viviendo. A ver, creo que son dos cosas distintas. Por un lado, tenemos virus como el COVID y el virus de la viruela símica, que tienen que ver un poco con el hombre invadiendo espacios de los animales, ocupando sus espacios y exponiéndose a más contagio por interacción extremadamente cercana con animales. Por otro lado, tenemos un virus como el virus de la polio, que había estado esencialmente controlado producto de la vacunación, es decir, grandes niveles de vacunación habían llevado a que hoy en día la polio sea endémica, es decir, solo circule entre personas en dos países del mundo, en Afganistán y en Pakistán. Y es una de las enfermedades que uno podría decir, mira, previo a la pandemia estábamos a punto de erradicarla, es decir, de que no hubiera ningún caso más en la humanidad. Pero ahora nos hemos enfrentado a esta situación de que a consecuencia del COVID han bajado los niveles de vacunación, entonces ya lo que estamos viendo ahora es una señal de alerta. Es decir, mira, hay polio en el agua en Londres, en digamos, los alcantarillados, donde se hace screening, donde se busca detectar enfermedades a través de los alcantarillados, se detectó este virus que habla de que, si bien no se han pesquisado casos de polio en Inglaterra, habla de que podría estar circulando este virus en la comunidad. Y al mismo tiempo vimos lo que se vio en Estados Unidos, donde ha habido un caso de polio en una persona no vacunada. Son dos señales de alarma. Oye, es importante eso porque, bueno, quizá quienes nos están escuchando son más jóvenes, ni siquiera se acuerdan de lo que es la poliomielitis, pero muchos papás de nosotros, abuelos o conocidos, sufrieron esta enfermedad que los dejó totalmente invalidados, o sea, de usar muletas, otras personas que hasta fallecieron. Entonces, entender cómo actúa este virus y por qué puede ser complejo que vuelvan a aparecer brotes. Claro, este virus hay que recordar que es un virus que se contagia por vía fecal oral, es decir, se contagia, por ejemplo, similar a la hepatitis A, o a través de gotitas al conversar. Entonces, es un virus que fundamentalmente produce fiebre, malestar general, pero su consecuencia más grave es que puede producir parálisis muscular, una parálisis que es irreversible, es decir, deja secuelas. Entonces, quizá algunos recordarán, por ejemplo, que este pulmón de acero, que era una especie de ventilador mecánico primitivo en que se colocaba a la persona dentro de este ventilador para que pudiera respirar porque sus músculos no funcionaban. Y lo mismo niños que quedaban con estas secuelas de polio, que son estas patitas de pollo que le decían a veces las mamás, que eran estas piernicitas más finitas, producto de que los músculos habían quedado dañados y las piernas no se podían mover. Entonces, recordar que es una enfermedad que tiene consecuencias graves. Quizá el personaje más famoso que conocemos es el presidente Roosevelt en Estados Unidos, que era famoso porque había tenido polio. Ahora, es una enfermedad que se logró controlar con las vacunas, pero como todas las cosas en salud pública tenemos que mantener un control y si de repente nos descuidamos estas cosas pueden reaparecer y ahí está el rol clave de las vacunas. Ahora, ¿qué pasa en Chile? Eso me gustaría también aclararlo porque vemos a veces tan lejos Reino Unido con estas muestras como tú hablabas, ¿no? Que se tomaron en los alcantarillados de Londres principalmente y se encontraron el virus de la poliomielitis, pero acá en Chile se modificó el esquema de vacunación al año 2016 y se incorpora la vacuna inactivada a los 2 y 4
meses de vida. Eso es importante, o sea, está dentro del plan de vacunación, ¿no? La que no tiene como efecto adverso la polio vaccinal, y también luego está este refuerzo con una vacuna atenuada oral a los 6 y los 18 meses de edad. O sea, ya a las guaguitas y después a nuestros hijos se les inocula con la vacuna contra la poliomielitis. Y de hecho, desde el año 2019 Chile cuenta con su PNI, que es un esquema completo de 3 dosis y un refuerzo de vacuna polio con la vacuna inactiva. Esto es importante, ¿no? Porque eso va a hacer que la mayoría de la población tenga una protección contra la enfermedad. Claro, efectivamente se hizo un cambio en la vacuna porque, como tú muy bien dices, la vacuna que se usaba previamente para la polio tenía un problema de que era un virus atenuado. Sí. Entonces, este virus, al una persona ser vacunada, era una vacuna oral, se daba unas gotitas en la boca, después la persona lo defecaba, y ese virus podía revertir a su estado salvaje, a su estado natural. Exacto. Y podía contagiar al final. Exactamente, y generar la enfermedad, pero solo en personas no vacunadas. Exacto. Entonces, si queríamos realmente erradicar la enfermedad, la OMS dijo, mira, acá tenemos que pasar una vacuna que no pueda generar la enfermedad en personas no vacunadas. Y se pasó esta vacuna que se llama de virus inactivado, que es la que ahora se da en Chile y que se da también en Estados Unidos. Y es la misma que se usa para la influenza, para el COVID-19, como es Sinovac, ¿no? Que es virus inactivado, a diferencia de la Pfizer o la Moderna con el COVID, que son ya ARN mensajero, que es otro tipo de tecnología. Ahora, Juan Carlos, es importante entender que acá en Chile la cobertura de la vacuna del polio con refuerzos de un 84% a nivel nacional, o sea, el 84% de las personas estamos vacunadas con esta vacuna, ¿no? Claro, efectivamente, hay una gran cobertura de vacunación, pero en Latinoamérica también ha pasado lo mismo. Latinoamérica no ha sido ajena al fenómeno que está pasando en otros países, que es las cuarentenas, los lockdowns. También, desgraciadamente, se han expandido ciertos mitos o ciertas desconfianzas que no son justificadas respecto a las vacunas. Fundamentalmente porque aquello que las vacunas previenen justamente no lo vemos hoy en día. Entonces es difícil decirle a alguien o mostrarle a alguien, mira, esta vacuna te la tienes que poner porque si no va a reaparecer esta enfermedad que ya no existía en Chile desde 1975. Claro. Entonces es importante siempre educar, transmitir que las vacunas son seguras y que si estas enfermedades no las vemos es justamente porque llevamos décadas vacunando y que si nos descuidamos pueden volver. Sí, acá de hecho estaba viendo parte de la información sobre la poliomielitis, que es más común el contagio entre bebés, entre niños pequeños, se produce en espacios de higiene deficiente, como tú decías, ¿no? Y la parálisis es un síntoma que aparece cuando la infección ya se presenta en personas más mayores, no principalmente en chiquititos. Y ahí es interesante, ¿no?, entender de cómo podemos ya prevenir. O sea, si uno viaja a Londres, podrías como contagiarte, no, porque no hay casos, pero por otra parte, cuando dices que hay muestras, ¿no?, fecales en los alcantarillados, quiere decir que sí alguna persona está con esa enfermedad. O sea, acá de hecho se hizo una investigación bien interesante con la Sociedad Chilena de Epidemiología y Aguas Andinas para saber cómo había muestras de COVID en las aguas residuales, y se encontraron muchísimas, y así se hizo como un mapeo de dónde había mayor cantidad de COVID en las distintas comunas por donde pasaba, ¿no?, todo el sistema de alcantarillado de aguas andinas. Eso es interesante también entender qué significa que esté esto en las aguas residuales. Claro, sí, es muy interesante esto monitoreo de las aguas, porque sobre todo en exámenes, en enfermedades que no estamos tomando exámenes, que no la estamos buscando activamente, el que esté en el agua nos habla de una señal más incipiente, una forma más precoz de detectarlo, pero también nos habla de que está circulando, es decir, que alguien se debe haber por ahí contagiado, que quizá hizo una enfermedad con pocos síntomas, y eso hace que el virus esté circulando en el agua. Y eso evidentemente nos pone una señal de alerta y nos dice, ojo, esto es en Londres, no en Chile, se detectó en el agua. Ya, pero la globalización con los aviones llega así rápido porque el virus lo hemos visto con todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años. Exactamente, entonces el mensaje es reforzar que si hay niños, si uno tiene un familiar, un niño que no está con las vacunas al día, reforzar que vayan al consultorio, que se vacunen, que la vacuna es de virus inactivado, que no produce la enfermedad, que no contagia a otras personas y que es la única forma de prevenir una enfermedad que no tiene tratamiento. Es decir, una vez que uno se contagia con polio, puede quedar con estas secuelas y desgraciadamente no hay mucho que la medicina pueda hacer al respecto. Juan Carlos, pero es importante entender que todas las vacunas actúan de la misma forma, es decir, que previenen la enfermedad, pero no hay una certeza de que no te va a dar. O sea, en el caso de la polio, ¿evita completamente la enfermedad o actúa igual que el COVID? Hay mucha gente que está vacunada contra el COVID, ¿no? Igual les dio la enfermedad, pero de una forma mucho más leve y que evita hasta 7 veces en adultos llegar a hospitalización
hospitalizarse, y en niños, según un último estudio que hizo la Universidad del Desarrollo, evita hasta 17 veces llegar a la UCI pediátrica. Sí, la polio es un poquito distinta a los típicos virus respiratorios en el sentido que la vacuna es muchísimo más efectiva. Perfecto. Entonces, una persona vacunada no desarrolla la enfermedad, a diferencia de lo que sucede con el COVID o con la influenza, donde se puede desarrollar la enfermedad, pero es una enfermedad más leve en general. ¿Y eso por qué pasa en algunos virus que sí te da la enfermedad a pesar de estar vacunado y en otras, o sea, te protege completamente? Fundamentalmente porque hay virus que tienen mayor capacidad de mutar, que son más imperfectos al realizar copias de sí mismo, entonces al reproducirse cometen más errores. Ya. Y ese cometer un error al reproducirse les da cierta capacidad para escapar de las vacunas. Entonces, otros virus que se reproducen mejor, por así decirlo, que generan copias más fidedignas de sí mismo, hace que si uno diseña una vacuna contra ese virus, esa vacuna sirva en forma permanente y genere una inmunidad permanente. Entonces, esa es la situación de la polio, que una vez que nos vacunamos, el riesgo de contagiarse es casi inexistente. Porque sigue siendo la misma vacuna por décadas, a diferencia de la influenza y el COVID, que se va a estar actualizando. Por ejemplo, cada año la influenza cambia porque tiene cepas distintas, que son las que vienen del hemisferio norte, que después llegan al hemisferio sur, y por eso son estacionales que cambian. Lo mismo está pasando con el COVID, que han salido un montón de subvariantes, y ahí tienen que ir actualizándose. O sea, con el virus, como en este caso de la poliomielitis, no pasa nada. O sea, sigue siendo el mismo virus de siempre. Claro, exactamente. Se han hecho pequeños ajustes en la vacuna que tienen que ver fundamentalmente con evitar la polio vaccinal, que es decir, que una persona pueda contagiar el virus que se inoculó con la vacuna que se usaba antes, que es esta vacuna que es de virus atenuado. Entonces, de ahí la importancia de reforzar que la vacuna que se usa actualmente, que ojo, es la misma que se usa en Estados Unidos, es la misma que se usa en Europa, la que se está usando en Chile, no genera la enfermedad. Ya, eso es un llamado nuevamente a la vacunación. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha que a lo mejor no ha vacunado a sus hijos o hijas, que a lo mejor no cree tanto en las vacunas, pero es la solución de prevenir enfermedades. No es que haya un control, sino que por algo la ciencia no ha ido avanzando y ha demostrado, científicamente comprobado en estudios científicos, en publicaciones, que sí sirven. Y ahí quería pasar al otro tema que hablamos al inicio. ¿Qué está pasando, no, con estas amenazas de nuevas pandemias, de nuevos virus que a lo mejor pensábamos que estaban erradicados o estaban escondidos, por decirlo así, o que tenían muy poquitos casos y ahora vuelven a aparecer? Es como que no veíamos tanto virus juntos, no sé, yo no recuerdo, como que estén apareciendo simultáneamente. No sé si tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente. También influye la crisis climática, están cambiando los climas de distintos lugares y eso hace que hayan, por ejemplo, el dengue, ¿no?, u otras enfermedades que solamente aparecían en lugares tropicales y después se van cambiando a otras regiones. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? Creo que hay una serie de factores. Por un lado, tienes razón, hay factores climáticos, es decir, estamos viendo que zonas que se han vuelto más cálidas, por ejemplo, se han convertido, por ejemplo, en un lugar donde pueden aparecer enfermedades tropicales que antes no aparecían en otros lugares. También es muy importante la globalización, es decir, los viajes son cada día más frecuentes, es extremadamente fácil viajar. De hecho, los viajes desde los 90 hasta ahora aumentaron en forma exponencial, tanto de personas que salen de Chile como de personas que entran, y eso claramente es una forma de transmitir enfermedades. Y por otro lado, también desgraciadamente es un fenómeno que se ha visto a nivel mundial. A medida que aumenta el desarrollo, vemos que en ciertos países donde ya hay enfermedades que no se ven, es más difícil transmitir el mensaje de que las vacunas sirven, de que las vacunas salvan vidas, porque las personas no ven la enfermedad. Entonces, al no verla, se hace más difícil educar y se han producido caídas en los niveles de vacunación. Y así, por ejemplo, hemos visto brotes de sarampión en Alemania. Uno dice, Alemania, ¿cómo Alemania va a tener brotes de sarampión? Y efectivamente ha sido así porque ha habido desconfianza respecto a la vacunación, una desconfianza que sinceramente no tiene un fundamento. La vacuna del sarampión salva vidas. Bueno, en el caso de Chile, por suerte no hemos tenido un descenso en la vacuna, por ejemplo, de sarampión, justamente porque quizá la tenemos más fresca en la memoria. Quizá todos nos acordamos de alguna forma que en los 90 todavía había casos. Entonces, pero yo creo que hay que destacar igual, o sea, Chile es un país donde tiene un plan de vacunación o inmunización súper bueno, que además es reconocido internacionalmente. Y hablando de eso, por ejemplo, mismo en Londres, donde aparecieron, ¿no?, estas muestras de polio en el alcantarillado, cerca del 14% de los londinenses no cuentan con las primeras 3 dosis de la vacuna contra la polio. Y tú dices, bueno, como un país súper desarrollado no tiene, y por otra parte están el otro extremo, que son los países que no tienen acceso a las vacunas, y también se produce una inequidad en la vacunación, sobre todo los países más pobres. Sí, así es.
Ahora, en el caso de la polio ha habido muchos esfuerzos internacionales por llevar la vacuna a todas partes. De hecho, ha habido un liderazgo muy importante tanto de la OMS como de la Fundación Bill and Melinda Gates, que ha hecho un trabajo notable, por ejemplo, en llevar la vacuna de la polio a ciertos bolsones, a ciertos lugares, por ejemplo, en África subsahariana, donde no había un acceso adecuado a la vacunación. Y hoy en día, como te decía, hay algunos casos endémicos en Afganistán, en Pakistán. Estamos, por así decirlo, a punto de que se convirtiera en la próxima enfermedad que íbamos a erradicar del planeta Tierra, que íbamos a poder decir, mira, ¿sabes qué? En todo el planeta no hay ningún solo caso de polio al año. Esa era una posibilidad que ahora desgraciadamente se ve un poco más lejos por la caída de los niveles de inmunización, por la desconfianza que ha habido infundada respecto a las vacunas. Entonces de ahí que hay que poner las pilas de nuevo, hay que decir, hay que nuevamente volver a vacunar, no descuidarnos y poder cumplir esta meta, que efectivamente era una meta de la OMS, poder erradicar la poliomielitis, así como antes se hizo con la viruela humana. Bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que están trabajando en conjunto con Reino Unido. Hasta ahora no hay ningún niño infectado, por lo menos no hay casos reportados. Y efectivamente están haciendo todo un programa de vigilancia, vacunación e inversión para acabar con el polio, porque es fundamental. Así que vamos a estar súper atentos a esta noticia que está en desarrollo, no hay que alarmar a la gente, son cosas que están pasando y sobre todo queríamos hoy día destacar por qué vuelven a aparecer estos virus y donde claramente la vacunación tiene un rol preponderante para proteger a la comunidad. Te quiero agradecer muchísimo, Juan Carlos Said, nuestro buen doctor, por traernos esta información acá a Tu Nuevo ADN. Muchas gracias, Andrea. Bueno, nos vemos el próximo martes. Nos vemos, cuídate mucho, chao. Chao.